Bienvenidos todos a Cápsulas de Talks por parte de Talks Teológica. El día de hoy vamos a tener esta cápsula que está basada en uno de los pasajes que ha tenido muy mal entendimiento y más en un ambiente de tipo pentecostal o también de ahora en muchas iglesias también reformadas. Se tiene este pietismo y se está enfocando y se enfoca nada más en la situación de la mujer cuando el pasaje no es lo que está teniendo como prioridad. Le pasa todas esas cosas a esta mujer, pero no es la prioridad la cuestión de lo que la mujer y todo el mundo está pensando que está pidiendo ya con esta fe. Por eso la pregunta del título es, ¿la mujer con flujo de sangre sanada por su fe? Entonces vamos a ver que no es así como tal, como lo pensamos. Ciertamente está involucrada la fe, pero lo vamos a un poco más a describir. ¿Por qué es sanada la mujer con flujo de sangre? Como decía, lo normal y lo común típicamente en muchos ambientes religiosos se va a enfocar a que entró que tenía mucha fe y se dirigió con Jesucristo, con esa fe, y es esa fe por la cual se da. En pocas palabras, si no se tiene fe, entonces no se va a tener. Y no fue así. Este en particular, este pasaje no está así hablando de esta mujer. Pero ¿cuál es esta fe? ¿La de ella? ¿La de ella nada más solita? ¿Será su propia concepción de las cosas, su convicción de querer y el anhelo de estar ya sana? Y vamos a ver que no. Entonces, se tiene que tener una base de conocimiento para tener fe. La respuesta de antemano es que sí. Necesitamos conocer para poder tener y que el Señor, la fe no es de nosotros, pero el Señor, ese conocimiento, entendimiento, el Espíritu Santo va abriendo y aumenta, obviamente, más la fe. Lamentablemente, las personas usan mucho el primer versículo solamente de Hebreos 11, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hasta ahí lo dejan. Y con esto lo dejan muy abierto, porque dicen, no, pues la fe, la certeza de lo que se espera, yo estoy esperando esto y estoy convencida que si lo hago, entonces yo voy a lograrlo y se me va a mí a dar. Y eso es totalmente falso. La fe tiene un objeto. La fe no es nada más arbitraria para decir se tiene así nada más por así y entonces si yo creo de lo que yo pienso en mis propios conceptos y entonces se tienen que dar totalmente mal. No se leen los otros versículos en los que están hablando de todo esto, de todos estos grandes hombres de la Biblia y dice, y por la fe, Noé, por la fe Abraham, por la fe Moisés, empieza a decir una y otra vez cada uno de estos o grandes hombres y tiene un objeto. ¿Sí? O solamente se tiene que tener fe para que se cumplan las cosas. Claro que no, no es así. Tiene este objeto. Así que este pasaje nos va a dar claridad lo que vamos a hablar y principalmente ver sanada o salvada. Eso es algo importante. Normalmente vemos en sanación, en sanación. ¿Por qué? Porque tenemos todavía y tenemos de muchos pensamiento pietista y queremos a nuestro dolor y a la otro dolor de alguien que con esta fe y tú la vas a sanar y todo lo demás. Y no es así lo que está hablando este pasaje. La mujer, en primer lugar, no estaba pidiendo sanación como tal, pero está pasando otra cosa. Y esto está basado principalmente en Mateo, Marcos y Lucas. Nada más vamos a ver aquí dos, Mateo y Marcos. En el capítulo 9 está esta parte dentro de la historia de la hija de Jairo, que son los primeros versículos, y dice el del 18, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Okay, este es el escenario como tal. Jesucristo como rabí, como maestro, y todos los rabís toman las circunstancias que están a su alrededor para poder explicar las cosas, enseñar
y explicando ciertos puntos que ellos quieren ver. Así que esto pasa en todos los otros milagros y también pasará en lo que en lo de la hija de Jairo. También va a suceder todo esto, lo va a tomar para una cuestión de mostrar e indicar cosas que el maestro, en este caso Jesucristo, va a enseñar como rabí en su función. Y dice, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Aquí es cuando empieza el versículo, perdón, el pasaje, a también describir estas cosas. Y cuando se tiene este pensamiento pietista, se saca la cuestión teológica y entonces realmente entendemos y empezamos a derivar otras cosas. Y dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Súper importante entender y observar que toca el borde del manto. No está tocando el cuerpo o cualquier parte del manto. El manto es crítico entenderlo. El manto dice, tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí, este sí lo tenía, estaba convencida. Esta parte de su convencimiento va a la cuestión de su fe. Si tocare solamente su manto, seré salva. Observen bien claro, salva, no, y sanaré. No dice eso, seré salva. Ahora muchos van a decir es que cuando el Señor salva también sana. Y no es cierto. Si lo vemos, no es así. Si nada más observemos la historia, los grandes hombres y también gente importante, grandes teólogos y todo, han muerto de enfermedades críticas, salvos, pero no fueron sanados como tal. Dice, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe, ¿ok? Está hablando de tu fe, pero no es de lo que ella cree, así de lo que si ella quiere ser salvada y sanada, no. Tu fe, la fe está basada en otro punto, ¿ok? Dice, tu fe te ha, te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Vean una cuestión, desde aquella hora fue salva. Muy bien. Fue pues ahora en el capítulo, perdón, el libro de Marcos, capítulo 5, que ahora Marcos está hablándoles a otra audiencia. Mateo les está hablando a los judíos como tal. Entonces, son puros más, es el auditorio, es la audiencia judía. Ahora Marcos, un poquito más largo, lo va a describir en su capítulo 5 y dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Vean que aquí habla nuevamente, tocó su manto. Marcos no especifica exactamente que es en el borde. Dice, pero habla del manto. ¿Por qué? Porque es otro auditorio. En los demás, el judío sí va a entender cuando habla del borde. Para ellos el concepto cambia completamente. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sanada de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, ¿ok? De él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Esta pregunta es crítica para poder entenderla, porque él sabe lo que está pasando, pero no nada más si me enfoco en la cuestión de que sale poder de él, sino que él está viendo y está tomando esto porque lo va a conectar, y ahorita lo vamos a ver, con ciertas cosas que se profetizaron anteriormente. Entonces Jesucristo, así como en la Biblia, en varias partes de los evangelios, dice esto es para que se cumpla la escritura. Esto para que se cumpla la escritura. Entonces, aquí también, y todo va apuntando hacia él. El protagonista de la historia, aunque sea medio contradictorio pensarlo, no es en sí la mujer con flujo de sangre, sino que es Jesucristo. Dice otra vez, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado?
pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Okay? El Señor Jesucristo pregunta, ciertamente él sabía. El hecho que él pregunte no es porque no sabía, ¿ok? Porque es parte de todo lo que está sucediendo. Entonces lo va a tomar para que dar esta y aplicar enseñar y explicar más cosas de lo que se está hablando. Por eso la pregunta, ahorita que pregunta ahí, ¿quién ha tocado mis vestidos? Porque yo podría leer, es que no sabía, por eso pregunta, y no es así. Él sabe quién la tocó. Entonces espera y todo lo que comenta hace que la mujer venga y le dijo, esto es parte también, hija, tu fe te ha hecho salvar. Observen otra vez. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Ok? Eso es algo importantísimo poderlo entender aquí. Así que todo esto, todos estos del manto, tiene su referencia en el Antiguo Testamento. Este manto, como vemos en la primera fotografía, ahí se ve, tiene en las cuatro esquinas unas como unas trencitas que cuelgan. A estas se les conoce como el tzitzit. El tzitzit, esto es parte de esta cultura judía que se tiene y que tiene fundamento bíblico, como lo vamos a ver principalmente en Números y también lo vamos a ver en Deuteronomio. Pero aquí vemos que son cuatro, vemos que son blancas y azules, ahí son cuatro y cuelgan y tienen esos nuditos. Y también en la otra fotografía vemos a esta persona, este es más moderno, otro tipo de judíos, que no tiene manto, tiene esta cuestión como de camisa, pero cuelgan estas trenzas, ¿ok? Estas tiras que van bajando. Y esto es el borde que se conoce del manto. Porque entonces es sumamente, por eso Mateo, cuando es como tiene esta audiencia judía, sabe muy bien que su audiencia lo va a entender. Porque Mateo, lo que está escribiendo en el Evangelio, está siempre apuntando a mostrar toda esta cuestión de que Jesucristo es otro Moisés, es el Mesías, el que se espera. Entonces, vemos que, y tomé esta fotografía, este dibujo, y vemos cómo aquí la mujer está tocando estas trenzas, estos tzitzits, estos, y lo toca, ¿no? Está tocando toda la parte de un manto. Y en Números 15:38 dice, iniciando el 37, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas. Bueno, estas cuestiones franjas son estas tiritas, esos tzitzits, en los bordes de su vestido, de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordones un cordón de azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón ni de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Así que es el propósito de estas tiras, de estos colgantes, es para que se acuerden que no es lo que ellos piensen, ni esté en sus corazones, sino lo que los mandamientos de Dios los deben de regir y sean santos a vuestros Dios, ¿ok? Ese es el principal. También en Deuteronomio vemos también un versículo nada más que dice, Deuteronomio 22:12, te harás flecos. Estos flecos, vuelvo a comentarlo, son estas trenzas, estos tzitzits en los cuatro puntas de tu manto con que te cubras. Entonces, vemos primeramente que, ¿qué es lo que toca? No está tocando cualquier parte, toca estos tzitzits. Ahora, ¿por qué estamos tan enfatizando todo esto? Y vamos ahora a irnos al último libro del Antiguo Testamento, que es del profeta Malaquías. Vemos también en esta ilustración, pueden ustedes googlear y pueden ustedes ver que hay muchos, y la mayoría va a estar tocando estas trenzas, esos tzitzits. Pero en Malaquías 4, versículo 2, vamos a tener ahí algo sumamente importante. Del versículo 1, que va a estar enfocado hacia la cuestión de escatología,
Porque aquí viene el día ardiente, ¿ok? Como un horno. Y a todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Por qué? Porque va a ser con fuego. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Terrible. Pero no es el tema. El tema es ahorita el versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Tomando el versículo 2, vamos para poderlo un poquito enfatizarlo, dice nuevamente, más a vosotros, los que teméis mi nombre, ese es Dios hablando, nacerá el sol de justicia. La frase sol de justicia es una expresión hebrea, tal como lo pongo ahí, para referirse al Mesías, es decir, Cristo. Y en sus alas. La palabra de también alas en los hebreos la utilizan para referirse precisamente a estos bordes, a estos cuatro tzitzits que se tiene. Dice, en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Así que el sol primeramente de justicia no está hablando de un astro ciertamente, pero no tiene alas ni nada, sino que está hablando de su vestimenta que se tiene, de estas y también de esos tzitzits, y que va a traer el sol de justicia, va a traer salvación. Es por eso que la mujer siempre contesta, seré salva. Si ustedes ven, entonces la mujer tiene esta seguridad de lo que el profeta Malaquías ha hablado en anterior. Muy bien, así que la fe de la mujer no es su fe de ella, no es la que ella tiene en su concepto. La mujer reconoce y acepta a Cristo como el sol de justicia que trae salvación. Algo muy parecido sucede cuando Jesucristo está en la crucifixión y están los cuatro delincuentes ahí. El de la mano derecha le dice, acuérdate de mí. Pero la manera, si vemos esto, está reconociendo a Jesús como el Mesías de Cristo y por eso él es salvo y el otro no. Entonces, esto lo podemos ahora concluir un poco, como decía en Hebreos 12, y vamos a ver esta fe que está teniendo tiene un objeto. Primeramente el versículo 1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y vean el 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que toda esta fe no es de lo que uno quiere creer, no, está basada en Jesucristo. Y por eso necesitamos tener más bases de conocimiento, porque el de Jesús, en esto del Evangelio, en toda su plenitud, en todo su contexto, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no nada más ver desde el Antiguo Testamento, o peor aún, no nada más ver los Evangelios, eso es quedarse corto. Y después, para terminar, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios como tal. Así que la mujer tenía la seguridad de lo que el profeta Malaquías había dicho, era lo que tenía en su mente, eso es lo que tenía esa fe basada en esto, precisamente en lo que el profeta Malaquías en el versículo 2 del capítulo 4 había dicho. Y al igual que los grandes hombres de los que hablan el libro de Hebreos, en el capítulo 11, esta mujer vio al Mesías, es decir, al Cristo, al sol de justicia, totalmente, y es por eso se acerca con esa seguridad que se tiene. Así que los invito a que vuelvan a escuchar la cápsula y la puedan también compartir.